Salve María, bienvenidos a nuestro programa Escalera de Jacob, conociendo las Sagradas Escrituras. Hoy estamos aquí con el padre Carlos Werner, ya conocido de muchos, y con doña Silvia Manzanares también, que ya estuvo haciendo muchos programas con nosotros. Hoy vamos a ver un tema importantísimo y misterioso también. Vamos a conocer los secretos de la Última Cena. Ya sabemos que en la Última Cena se instituyó la Sagrada Eucaristía, se instituyó el sacerdocio, pero lo que muchos no conocen es que el Antiguo Testamento tiene mucha relación con esta Última Cena, la Pascua de Moisés, y para eso también hemos invitado de manera especial a doña Silvia, que conoce mucho del Antiguo Testamento. Entonces, padre, no sé si nos podía usted y doña Silvia explicarnos a fondo los misterios y la maravilla de esta institución de la Última Cena. Es realmente un tema fascinante, la Última Cena, todo lo que significa, porque la Última Cena sabemos que se instituye el sacramento de la Eucaristía, que se instituye el sacramento del orden, pero que nuestro Señor usa todo el simbolismo del Antiguo Testamento para realizar la verdadera Pascua, el verdadero paso, que no era tanto de la esclavitud egipcia hacia la tierra prometida, sino de este mundo al Padre. O sea, es el verdadero éxodo, la verdadera Pascua, y la Eucaristía es como que el verdadero maná, el verdadero alimento para que se pueda hacer ese camino de liberación. Es algo realmente extraordinario, fantástico, que encontramos ¿dónde? Encontramos en el Éxodo, que es el libro justamente de la salida del pueblo judío, después de todas las plagas, de toda la tensión entre Moisés, Aarón, el faraón, Moisés y Aarón y el pueblo que duda mucho de ellos y las cosas van y vienen, suben y bajan, bueno, ya Silva lo sabe. En determinado momento se establece el primer rito cultural judaico, que es justamente la Pascua, la celebración de la Pascua del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses. Si no me engaño, doña Silvia nos dirá, pero es por eso que ese mes pasa a ser Nisan, el mes de Nisan, ¿no? El primer mes para los judíos. Porque nuestro Señor les dice, decida toda la asamblea de Israel, este mes será para vosotros el principal de todos los meses. ¿De acuerdo? Entonces, decida toda la asamblea de los hijos de Israel. El 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Aquí no lo describe, pero en otras partes del Antiguo Testamento describe cómo tenía que ser el cordero, ¿no? Menor de un año, macho, sin mancha, sin defecto, sin enfermedad, que va a simbolizar la inocencia del que será el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Es eso, ¿no? Y también añadir que tenía que ser, por lo menos en algunos momentos de la historia de la Pascua, que es muy larga, tenía que ser hijo elegido 5 días antes de la celebración para comprobar esa mansedumbre, y tenía que ser elegido de una cordera mansa, que ahí hace referencia a la Virgen. Qué bonito eso. Eso es muy importante. Detalle. De hecho, Melitón de Sardés Sí. lo comenta eso. Sí, sí. Melitón de Sardes en su famosa oración pascual, que es muy citada por los patrólogos, los que estudian los padres de la Iglesia, Sí. él dice, ¿no?, que nació de la buena cordera. Eso, Que algunos traducen la blanca cordera, otros... eso. Y que no solamente hace con que una relación madre-hijo, sino también una relación de co-sacrificio, digamos. Él es cordero, ella cordera, Eso. como que ella también se ofrece y ofrece el Eso. sacrificio de su hijo. Bueno, Y tenía que ir atado, es muy importante eso también, tenía que llevar atadas las manos, las patitas, vamos, el cordero, atadas con una cuerda y no resistirse en absoluto, ni balar, ni revolverse, ni nada. Como a nuestro Señor Jesucristo, que también le ataron 2 veces. Exactamente. Y que fue como cordero manso Claro, sin a ser degollado. Eso es. ¿De acuerdo? Bueno, si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino, ta, ta, ta. Será un animal, perdón, aquí está así. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Creo que esto después con la institución del templo, porque acordémonos que Moisés hacía el culto en una... Primero esta Pascua fue hecha súper familiarmente. Ahí está, Después se instituyen la tienda de la reunión, tabernáculo. el tabernáculo, y después el templo. En el templo ya eran los sacerdotes, las familias llevaban los corderitos
Eso, a Jerusalén. eso. En Jerusalén los sacerdotes en la víspera de la Pascua, que esto va a ser un tema que también vamos a ver, la parasceve, Sí, desde Goya. degollaban a los corderos. Y el Evangelio va a mencionar que Jesús sale al huerto, si no me engaño, Sí, a la hora del degollamiento de los corderos. eso es. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, es este atardecer del día 14, quiere decir que para los judíos ya es día 15, Eso es. por tanto, durante un tiempo al menos la Pascua fue el 15 de Nisan. Eso es. Después, por lo visto, usted nos dice que durante alguna fase de la historia se pasó al sábado. Sí, actualmente yo creo, vamos, diría que casi con toda seguridad, claro, porque hay que tener en cuenta que, claro, la Pascua, cuando el pueblo es deportado, después de la caída del segundo templo, después de morir nuestro Señor Jesucristo, se cumple la profecía, cae el segundo templo, se quedan sin templo, se tienen que ir a la diáspora y al marcharse a la diáspora ya no tienen sacerdotes, ya no tienen templo, ya no pueden hacer sacrificios y entonces es cuando el templo pasa a ser, digamos así, la casa, o sea, la, bueno, iglesia doméstica o bueno, Sí. no sé cómo le llamarán. Entonces ahí sí que queda, y ya desde antes de la Edad Media se sabe que tenía que ser con la primera luna de la primavera, primera luna llena de la primavera y en el sábado, el primer sábado, ¿no? No sé si en la época de Moisés o en la época de nuestro Señor Jesucristo, no podría decirlo con seguridad, pero creo que sí que tenía que ser en sábado, en la época del segundo templo. Bueno, Creo que sobre eso vamos a hablar más adelante, sí. qué día fue el día de la Porque última luego eran cena, 7 días después, claro, en los que digamos claro, así, la fiesta continuaba con los panes con los ácimos. panes ácimos, eso Con es. los panes ácimos. Bueno, entonces dice, tomaréis la sangre, bueno, entonces, ¿cuál era el sentido de este sacrificio? Em, Tomaréis la sangre, dice, y la rociaréis, y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Por tanto, la sangre del cordero degollado tenía que ser puesta en las jambas de las puertas, para evitar justamente que el ángel exterminador no matase a los primogénitos de los judíos. O sea, van a ser liberados de la plaga exterminadora de Dios, del castigo en que Dios iba a poner a Egipto y a los dioses de Egipto, porque dice, me vengaré de los dioses de Egipto, que eran demonios, claro está. Justamente para, por tanto, preservarlos de la masacre, del castigo de Dios. Pero además tiene un aspecto, porque después, con la institucionalización de los sacrificios en el templo, habrá un sacrificio que se llama de comunión. Mm. O sea que para que la persona se beneficie del buen efecto del sacrificio, tiene que tomar parte comiendo parte de la víctima. Entonces ya la Pascua tiene este aspecto sacrificial, o sea, se mata o destruye la víctima con la sangre, que es la vida, ¿no? Simboliza, se untan las jambas para que el ángel de la muerte no pase. Y después, pero no basta solo eso, tienen que comer. Que esto después nos va a entender, tomad y comed, tomad y bebed. Claro, porque ahí, padre, es muy importante para ayudarnos también a entender lo que significa luego la Eucaristía, que no era una fiesta eso, solo sacrificial para, digamos así, liberarles de la esclavitud. Es que la parte ágape, de amor ágape, de comunión, de compartir, de donación, era en la comida y a través de la comida. Entonces, ahí hay mucha riqueza también, Sí, porque Jesús también va a decir eso, ¿no? No hay mayor amor claro. que el que da la vida por sus amigos. O sea, la Pascua es una fiesta de liberación, de protección, de blindaje de Dios Claro, contra el mal, pero también es una Pascua de unión con Dios a través de la comida del Cordero. exacto, Comiendo con el Cordero el pueblo se hace más de Dios eso, y se une eso, más a Dios. eso. Entonces, esa noche comeréis la carne asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo, bueno, dejaréis los restos para la mañana, no dejaréis los restos para la mañana siguiente, lo quemaréis. ¿Y cómo lo comeréis? La cintura ceñida, que esto lo va a repetir Jesús en el Evangelio Sí, sí. cantidad de veces, que hay que estar vigilante con la cintura ceñida, o sea, porque por el Hijo del Hombre que viene, por tanto es una Pascua también lo que Jesús está anunciando. Como yo voy a pasar, tenéis que tener la cintura ceñida. La vigilancia cristiana es vivir con las cinturas ceñidas. Que también significa el servicio, porque el esclavo siempre estaba con la cintura ceñida, significaba Interesante, que iba a servir. interesante.
Cintura ceñida, sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. ¿De acuerdo? Él dice, yo pasaré por Egipto y heriré a todos los primogénitos, desde los hombres hasta los ganados, me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. La sangre será vuestra señal en la casa donde habitáis. Bonito esto, la sangre será vuestra señal. Tomad y comed, esta es mi sangre. Tal cual. Dice aquí, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis la fiesta en honor del Señor. Y hablando de memorable, doña Silvia, pues contribuyo con lo poco que sé de esto y usted no lo completa, pero la idea de la memoria para el judío es muy importante. Yo recuerdo haber leído un relato de la cena pascual actual de los judíos y cuando el niño le pregunta, papá, ¿por qué esta noche, la noche Es más bella de diferente. todas las noches, no sé cuánto? Entonces el padre dice, bueno, ¿por qué nos sacó Dios de Egipto? No, y el padre termina diciendo esto, no fue a nuestros padres que Dios sacó, sino a nosotros. O sea, como que es, la memoria judaica es que la gracia de ese evento se actualiza en ese momento para aquellos que están celebrándolo, digamos, litúrgicamente. Claro, es el mismo mandato, en el fondo, es porque, claro, es el mismo mandato que Dios da al pueblo de Israel, es el mismo que nuestro Señor Jesucristo nos lo da, se lo da a los apóstoles cuando les dice, haced esto en memoria mía. Es decir, el memorial no tiene el aspecto de recuerdo solo, que tenemos a lo mejor en Occidente. Memorial, recordar, recordamos. No, memorial en la liturgia de la Pascua judía y para el pueblo semítico significa actualizar. Se actualiza, es más, de hecho ellos lo actualizan tanto, lo viven con el que sea judío verdaderamente, que tienen una silla colocada para Elías, con su plato, con su copa y la puerta abierta. Y ese niño que pregunta por qué esta noche es diferente es el niño que el papá le dice, sal, a ver si ha venido Elías, que es la prefigura del Mesías. Es decir, y ellos hacen ese acto de fe de las obras que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Como hizo con el pueblo de Israel. Entonces, no es un recuerdo, es una actualización. Entonces, por eso cuando nosotros decimos que la misa que celebramos es Exactamente. el mismo sacrificio de Cristo, Eso es. numéricamente dice Santo Tomás, o sea, que esto en filosofía escolástica, un poco diferente del tema bíblico, significa lo mismo. Claro, Hacemos lo mismo que hizo Jesús porque la memoria no es un recuerdo, eso es. es una... Santo Tomás habla de representación en el sentido, no en el sentido que le damos Ya, del de teatro, que se teatro. representa, sino en el sentido literal. Se vuelve a Ve- presentar O actualizar. realmente Claro. o se actualiza Es que es el curioso sacrificio que de diga lo Cristo. mismo Cristo que lo dice Dios a Moisés. Haced esto en memoria mía, hasta que vuelva. Es la misma, es que no hay ninguna contradicción. Exactamente, es Es el una yo soy, fusión. porque Jesús dice yo Eso. soy, si no reconocéis que yo soy, o sea, Yahvé encarnado entre nosotros, que dice, haced esto en memoria mía, y aquí dice, este día será un día memorable para vosotros. Es que no da puntada sin hilo. Es impresionante, O sea, la es que relación es increíble, increíble. bellísima. Bueno, de generación en generación, como ley perpetua, lo fijaréis, lo festejaréis. Y después dice, durante 7 días comeréis los panes ácimos, y aquí hay un detalle curioso que usted nos va a comentar, doña Silvia, el día primero haréis desaparecer de vuestras casas toda levadura. Sabemos que en el Evangelio Jesús dice, cuidado con la levadura de los fariseos, y los apóstoles estaban tan cansados, los pobres, que pensaron que se estaba quejando Jesús que no habían llevado pan. Y Jesús dice, pero si yo multipliqué los panes, ¿de qué levadura estaré hablando? De los fariseos. Y San Pablo nos habla también de la levadura, ¿vale? Entonces, no sé si usted quiere aprovechar, ya que estamos aquí, en este momento, hablando de los panes ácimos y de la levadura, de darnos una palabrita solo para ilustrar. Vale, bueno, el panácimo es importantísimo, ¿no? En lo que es la Pascua, desde el principio, desde que comienza la Pascua hasta actualmente, más luego lo que significa para nosotros en la Eucaristía. O sea, está presente el panácimo en toda la historia del pueblo de Israel y también nuestra, ¿no? De la Iglesia, porque sin el panácimo no... Pero lo que a mí me parecía súper bonito, padre, era
que dentro de lo que es el Seder de la Pascua, o sea, que es una liturgia, el Seder significa orden, es una fiesta que es litúrgica, entonces lleva unos pasos que se repiten siempre, siempre, igual que el padre coge el misal romano y repite, que no por eso significa que sea repetitivo, sino porque es necesario para no transgredir por lo sagrado que es, lo importante que es, ¿no? Entonces, cuando ellos les dicen el Éxodo, Dios Padre les dice que se vayan y que hagan un pan que no tenga levadura, evidentemente dices, bueno, a nivel práctico se entiende porque no había tiempo para fermentar, para que fermentara el pan. Para hacer la masa madre, digamos. Efectivamente, No se vendían fermentos en los supermercados claro, antiguos. exactamente, en Mercadona no había. O sea, tienen que salir esa noche y esa noche no les da. Pero eso va cargado de un simbolismo muy importante, que luego además en el Nuevo Testamento nuestro Señor habla muchísimo de la levadura y además identifica la levadura con los fariseos, con la hipocresía, porque les está diciendo a un contexto, a un auditorio que entiende perfectamente lo que significa buscar la levadura. Claro, O sea, a lo mejor a nosotros, bueno, nos llega porque sabemos lo que es la levadura, pero es que ellos llevaban siglos y siglos hablando de la levadura, el pueblo de Israel, claro. y que dedicaban todo un paso de la liturgia de la Pascua y días anteriores también a buscar todo el hametz, en rincones, en armarios, que no quedara resto ni de una galleta, ni de nada que tuviera levadura, ni una sola miga. Limpiar, purificar. Pero ellos siempre pensaban en limpiar, purificar lo externo. Claro. Y Cristo está hablando de limpiar, purificar lo interno, pero utiliza esa imagen para que la entiendan muy bien. O sea, Entonces, seguramente el sentido de Moisés era un símbolo litúrgico que ayudase después a la interiorización. Solo que ese efectivamente, proceso de interiorizar, con el paso de los tiempos y la influencia farisaica en el judaísmo, sobre todo post mesiánico, después de pues según Jesús, sí. pues quedó más bien en lo exterior que en lo interior. Claro, quedó sobre todo en lo exterior, pero que es una figura que nos puede ayudar mucho, Claro, muchísimo espiritualmente, ¿no? Porque ahí realmente, además, mm, también tiene un simbolismo que no es solo el de la levadura, que a mí me parece precioso, por ejemplo, citar el pasaje de San Pablo, porque San Pablo era rabino, era judío. Entonces, cuando les está diciendo en ese discurso o en la carta, les está hablando de la levadura, es que les está dando una corrección muy seria. Y ellos entienden muy bien lo que les está diciendo. Y cuando les dice que somos comunión con el cuerpo de Cristo, dice, purificaos de la levadura, echadlo fuera, la levadura espiritual, el pecado, la impureza. sí, Y muy es bonito. súper bonito eso porque además ellos podían entender perfectamente a qué se estaba refiriendo, ¿no? Tanto que fíjese, era tan grave que aquí en el Éxodo dice, el que coma algo fermentado del primero al séptimo día será excluido de Israel. Claro, porque además también hace referencia a que no podías comer la Pascua en impureza. Entonces, si tenías levadura, estabas impuro. Igual que nosotros no deberíamos ir a comulgar, Padre, En ¿verdad? pecado mortal, En pecado mortal y con claro. esa impureza deberíamos hacer buenos exámenes de Entonces conciencia eres buscando la excluido, impureza. si comulgas en pecado mortal, eres excluido de Israel. O sea, Eso es. pierdes Del nuevo Israel. del nuevo Israel toda la participación en la vida de la iglesia, en la vida de nuestro Señor. Es un pecado horrible. Horrible. También es verdad que el pan ácimo, la matzá, también es el pan de la aflicción. Es que tiene muchos significados, Interesante. porque también significa el pan de la aflicción y el pan de la redención. El pan de la Al mismo aflicción, tiempo. sí. Por eso durante el Seder Pascual hay Claro, porque hay un momento de aflicción y el momento de la liberación. En la Pascua une. claro, digamos así que la Pascua lo que hace es unir todo lo que fue la esclavitud en Egipto, el sufrimiento, lo que vivieron y luego lo que fue el éxodo. O La sea, liberación, la liberación, que eso mismo, ¿no? Que en el canon romano dice, nosotros celebramos en esta misa la gloriosa pasión de nuestro Señor, su resurrección de los muertos, su gloriosa ascensión al cielo. O sea, recoge exactamente, desde la muerte, la inmolación del Cordero, la eso, liberación, hasta la ascensión, o sea, hasta que se llega a la tierra prometida del cielo en este caso. Es la exactamente, nueva Pascua que se exactamente, celebra en la misa. Por tanto, tiene todo que ver con eso y por eso el pan venía a simbolizar eso es.
venía a simbolizar el pan de la aflicción, que significaba que era pues eso, la penuria, lo que sufrió el pueblo de Israel en Egipto, cómo clamaban a Claro, que va a Dios, tal simbolizar cual. la pasión de Jesús Eso también, es, la aflicción de la agonía en el huerto, eso es. todo eso. Y también la aflicción de la esclavitud. Quiere decir, porque nuestro Señor Jesucristo sabe que el pueblo está esclavo. Y él muere como esclavo, Efectivamente, porque la cruz era eso el es. suplicio de los esclavos. Exactamente. Pero a la vez también es el pan de la Mm. redención. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque este pan sin levadura hace alusión en el pueblo de Israel a cuando el Mesías también venga y redima al pueblo y les lleve a ese nuevo éxodo y a esa nueva tierra prometida que ellos Claro, esperan. quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en sí. La Eso, vida de Jesús ya es la redención que, por así decir, se nos impregna eso, mientras estamos en esta tierra y nos lleva hasta la tierra el prometida. éxodo perfecto que es nuestra Eso muerte y la llegada al cielo. Eso es, eso es. Vale, hay un último aspecto del pan, que ya que estamos hablando del pan, Sí, hay que muchos. ha aparecido aquí. Bueno, no hemos hablado mucho del cordero, pero vamos a volver a él. Pero del Sí. pan es el tema del pan del rostro, Mm, que ya en el templo de Jerusalén, o lo que se llamaban los panes de la proposición, que fueron los que comió David con sus David, compañeros, el sábado. que en sábado, que va a aparecer después en el Nuevo Testamento, Jesús va a usar ese hecho como argumentación para decir que ciertas cosas sí se pueden hacer en sábado. Porque también eran sacerdotes. Exacto. Pero, Que el sacerdote sí que podía hacer eso. interesante. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice eso, Él está legitimándose a sí mismo, primero como sacerdote que era, sumo sacerdote, sacerdote por excelencia, y que sus discípulos eran sacerdotes Eran también. también sacerdotes. Qué Aunque aún no se fuerte. había instituido el sacramento del orden, ¿no? Sí, Porque fue después, fue en la última pero época. ahí porque David también era sacerdote porque, digamos así, porque era descendiente, o sea, de ahí nacería el Mesías. Uy, bueno, es todo Claro. nos iríamos a otro tema, pero sobre todo es que ellos sí Entonces, podían. esos panes de la proposición, un poco por lo que he leído, estaban delante en el Santo de los Santos, si no me engaño. Sí, Estaban como que delante del rostro de Dios. eso Y es. algún día del año, no sé cuál, los sacerdotes los sacaban, estaban encima de una especie de mesa de plata o de oro, no sé, Sí, sí, y los mostraban al pueblo. Y el sí. pueblo aclamaba de ver el pan del rostro, que daba una idea de que ese pan tenía algo de la presencia de Dios. Esto lo digo porque después en la misa, Claro, o sea, la Pascua de Jesús tiene de diferencia colosal, gigantesca. Evidentemente la Pascua de Moisés es la Pascua, pero es una prefigura en ese sentido que la Pascua de Jesús es infinitamente superior. claro. Es un símbolo que realmente, como dice San Pablo, son sombras, son bellísimo, cargado de belleza, de santidad y de gloria, pero lo que viene después con Jesús es muchísimo más. Entonces, que Jesús en el pan va a estar el pan de la aflicción, el pan de la redención, es el alimento de la vida eterna, está en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, pero también es presencia real. Tal cual. Él está ahí. Y además, padre, ¿se acuerda usted que cuando mostraban estos panes de la presencia, ¿se acuerda lo que decía el sumo sacerdote? No. Mirad cómo Dios os ha amado. Ah, Exclamaba eso. Mirad cuánto Dios os ha amado. Os ama, algo así. Era la exclamación que decía el pueblo. entonces, y es justamente el sacramento del amor. Claro, por la Eucaristía, La tanto amor. Eucaristía es el sacramento del amor porque Él, Dios, hacerse pan, por así decir, para eh, nuestro bien, o sea, más amor que ese, discúlpeme, Imposible. es muy difícil imaginarlo. Y solo un Dios, por cierto, podía haber pensado en eso, porque Tal cual. era imposible que una criatura humana, por más que amase mucho algo, alguien llegase a pensar en darse a sí mismo como alimento. Eso es impensable. Que claro, ahí también hay muchas referencias en la tradición judía sobre el pan que estaba en el cielo, Padre. O sea, porque parece ser, hay un libro que interpreta el Génesis, que es Rabá Génesis es un Targún, en el que dicen que cuando Dios, antes de hacer la creación, digamos así, él ya había creado en el cielo una especie de arquetipo o en esa trasesfera o como podríamos llamar, que ahí estaba. Ese pan de la Eucaristía, bueno, ellos no dicen el pan de la Eucaristía, pero dicen el pan de ángeles, que Mm. sería el maná del desierto, que hay un montón de científicos que han dicho que eso se producía porque un tamarindo daba no sé qué, no sé cuánto. Mentira, porque ese tamarindo solo es en 2 meses de verano y tuvieron maná 40 años, o sea que Todos los Todos los días. días. todos los días, como lo quieren todo naturalizar. Y ellos dicen que ahí estaba el maná en el cielo, la vara de Aarón
las tablas de la ley, el templo y bueno, 2 cosas más que no me acuerdo. Luego, cuando nuestro Señor Jesucristo en el discurso del pan habla tanto de este es el pan que ha bajado del cielo, ellos entendían perfectamente por toda la tradición, primero que sabían que era el maná del desierto, que sabían que era pan de ángeles y que conocían la tradición de que estaba en el cielo, junto con la Torá, con el templo, con la vara de Aarón, digamos, perfecto. Luego lo que descendía a la tierra no era un poquito más, ¿no? Claro, no era tan, nunca lo que se crea es tan bello cuanto lo que está en Dios. Por así Claro, decirlo. pero lo entendían, Padre. Entendían que cuando Cristo dice yo soy el pan bajado del cielo, no es porque soy un pan ahí que baja del cielo. No, es el pan, Claro. el que está con Dios. Aquel pan que era el que dio Súper, origen, digamos así, al maná, solo efectivamente. que ahora este pan va a tener unos efectos que el maná no podía ni soñar en tener, Eso, que es los efectos de la Eucaristía, que son, primero, la vida eterna, o sea, el pan de vida, el pan de redención, pero es un pan que es de vida, pero no sería de vida si no fuese sacrificado, porque Santo Tomás va a decir que en la Eucaristía está Cristo padecido, Christus passus, está el aspecto aflicción, es el aspecto vida, el efecto de que esa vida va a ser vida de nuestra vida, el que come mi pan vivirá por mí. O sea, Jesús pasa a ser el motor, digamos así, de nuestra existencia y todo lo que hagamos, así como Él todo lo hacía, porque el Padre se lo enseñaba, porque el Padre se lo mandaba, nosotros vamos a empezar a actuar por Él, porque Jesús nos lo enseña, porque Jesús nos lo manda, porque Jesús lo hace en nosotros. O sea, Jesús va a ser, como el Padre era en Jesús, Jesús es en nosotros a través de la Eucaristía. Y después el otro efecto del pan eucarístico, muy infinitamente superior al maná del desierto, es la alegría de la convivencia. Permanecerá en mí y yo en él. O sea, la alegría de estar como que sumergido en Dios, Dios en nosotros y nosotros en Dios. El corazón de Jesús en nuestro corazón y nuestro corazón en el corazón de Jesús. porque claro, todo lo sellaba Dios también en la antigua alianza, siempre sellaba todo con un banquete. Todos los sacrificios que hacían en las distintas alianzas con Abraham, se hacía un sacrificio y se hacía una comida. Y entonces realmente nuestro Señor Jesucristo ya lo culmina perfectamente con el sacrificio y la comida es Él. Solo que, ¿por qué la comida? Para participar del efecto del sacrificio. Era ya como que un símbolo para ir preparando al verdadero sacrificio que era la Y Eucaristía. también para cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, Padre. Porque cuando nuestro Señor dice, yo no he venido a cambiar la ley, sino a Exacto. darle cumplimiento, está eso, pero también está el aspecto de, como soy el verdadero Cordero, también me tenéis que comer. Claro, Porque en la Pascua había que comerlo enterito, no se podía claro, dejar nada. claro. Es que en la Pascua se comía para que entendiésemos después que había que comerlo a Él. Eso es. Exacto. Pero Él podía haber dicho, bueno, no me comáis, simbólicamente no, lo cumple todo, todo, todo. Es fiel, completamente fiel. Bueno, vamos entonces, doña Silvia, ya que nos hemos saltado al Cordero, ¿por qué no volvemos al Cordero? Ah, el Cordero. Porque nos lo hemos saltado un poco y creo que es otro símbolo importante, aunque después vamos a ver aquí que probablemente no hubo Cordero animalito en la última cena. Sí. Estuvo el Cordero de Dios, que señala San Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios por 2 veces en el Evangelio de San Juan. Más, digamos, no estaría el cordero animal sacrificado, justamente porque no tendría más sentido que el símbolo estuviese donde el simbolizado estaba. Claro. Es uno de los argumentos clásicos que Santo Tomás de Aquino usa mucho y que a nuestro fundador Monseñor Juan le encantaba. Una vez que está simbolizado, el símbolo desaparece. Pero bueno, ¿qué podemos decir del cordero? Los simbolismos. Bueno, que está en el Apocalipsis, que es el personaje más importante del Apocalipsis. Que en el Apocalipsis el cordero creo que aparece más de 30 veces. 33, creo. Y aplicado a nuestro Señor Jesucristo, porque aparece también una vez aplicado al demonio, al anticristo, digamos, a una de las bestias que sube del mar, viene con cuernos de cordero, que da idea de la falsa iglesia, la infiltración y tal. Pero bueno, es otro tema. Pero en general se refiere a nuestro Señor, cordero como que degollado, pero que está en pie, que tiene el poder sobre la historia, que abre todos los sellos. O sea, el cordero es súper importante en el Apocalipsis, aparece en el Evangelio de San Juan, sea porque se le atribuye a nuestro Señor directamente, sea porque nuestro Señor va a su pasión cuando están siendo degollados los corderos, sea porque en el Nuevo Testamento se lo llama como cordero que fue al matadero, se aplica, porque en el Antiguo Testamento también hay referencias al Mesías o al siervo de Yahvé como un cordero. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir del cordero?
Bueno, la verdad es que podríamos estar horas hablando del Cordero y además porque toda la simbología católica está llena, ¿no? Los primeros cristianos también, en todos los lugares de culto aparecían corderos, ¿no? O sea, el Cordero es la imagen de Cristo, ¿no? Pero digamos así, en la Pascua judía, el Cordero tiene también, está unido, porque todas las fiestas judías en el fondo están muy unidas, ¿no? Entonces, el Cordero también era el chivo expiatorio, ¿vale? Podías tener un chivo y podías tener un Cordero, porque de hecho había un Cordero y un chivo. Por ejemplo, en Yom Kippur, ¿vale? Para que entendamos porque después de Pascua, Yom Kippur es la fiesta más importante, ¿no? Que es la Es el fiesta rito de de... las tiendas. No, No, es la fiesta del del perdón. perdón, del perdón. Es la fiesta más grande después de la Pascua. No hay otra fiesta más grande. Yom Kippur es el gran perdón. Entonces, ahí era importantísimo, se preparaban durante 10 días y tenían que prepararse haciendo un verdadero acto de conciencia individual y colectivo, comunitario, porque también hay que tener en cuenta que la fe en el judaísmo es mucho más comunitaria que como nosotros la vivimos en Occidente, que es muy individualista. Ellos tenían mucha conciencia de pecado y de que el pecado de uno repercutía en el pecado En el pueblo todo. en todo el Eso pueblo. es una verdadera fe también para la Iglesia Ya, Católica. Eso hay que crear conciencia nosotros católicos también. efectivamente, Por la padre. comunión de los santos, Ahí está. uno no peca solo. Eso, Uno peca como miembro de un cuerpo y daña al cuerpo entero eso pecando. Eso es. es Y lo evidente. tenemos ahí como muy olvidado muchas veces, ¿no? Pensamos que, yo me peco, yo me confieso y ya está. No, claro, muy bien, pero también cuando recibes la gracia también repercute en los demás. También. Bueno, el caso es que ellos hacían ese examen de conciencia muy riguroso, tenían que ponerse en paz con el prójimo, tenían que, bueno, restaurar las deudas, pedir perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya lo habían hecho todo, llegaba el gran día del perdón en el que el sacerdote escogía un cordero, ¿vale? Cargaba sobre él, imponía las manos, cargaba sobre él el pecado de toda la comunidad que ya lo había manifestado, su pecado, habían estado de duelo, de ayuno, y ahí ese cordero iba al Al desierto, desierto, no lo mandaban a Azazel, ¿no? Ah, eso sí. es él. Entonces el que lo llevaba luego él se purificaba, podía entrar en la celebración, porque luego ya se celebraba con una cena, etcétera, etcétera. Entonces, Solo que, doña Silvia, perdón, vamos a interrumpir, que estábamos sí, hablando justo antes de eso, para que la gente entienda. Esto tiene que ver con nuestro Señor, porque nuestro Señor claro, murió fuera de la ciudad. Se dice varias veces en el Nuevo Testamento. exactamente, Este morir fuera de la ciudad quiere decir que ese chivo expiatorio, digamos, y cargado de los pecados, es también nuestro Señor. Solo que claro, en ese mismo acto que Aarón escogía un cordero para como que descargar sobre él los pecados de todo el pueblo, también escogía un cordero para inmolarlo efectivamente. como sacrificio. Eran Entonces, dos, uno se inmolaba sobre el altar y el otro eso, se le entregaba a seguía, Azazel, que iba al desierto y tenía que morir abandonado en el desierto, o eso es, cargado de los pecados del mundo, porque era eso una es. manera de decir que Dios se olvidó de los pecados del pueblo Claro, era un gesto visible para que el pueblo entendiera claramente que esos pecados ya se habían ido. se habían ido. Bueno, entonces resulta que en Jesús todos los sacrificios de la antigua ley, entre los cuales este y hay muchos otros que fueron instituidos después en el Levítico para Sí, el culto del templo, de la tienda de reunión, de la asamblea o el santuario y tal, eh, todo se sintetiza en el único sacrificio de Jesús. Por eso San Pablo en la epístola hebreo dice Jesús con un único sacrificio, claro, entonces en él reúne todos y lo lleva a una perfección inigualable. Porque una cosa es matar un animal, otra cosa es el acto de voluntad de ofrecerse a sí mismo como víctima. Eso tiene un valor delante de Dios inmenso y por el hecho de que él estaba unido a la divinidad es infinito, no solamente eso. inmenso, sino infinito. Vale, perdón, por eso fue profética la palabra del sumo sacerdote en el tiempo de la muerte de nuestro Señor, que dijo, es necesario que uno muera por el pueblo, ¿no? Exactamente, Claro, ese es un flash, exactamente. Luis Carlos, sí. Exactamente. Sí, Es sí, necesario sí. que uno muera por todo el pueblo. Y San Juan dice, como él era sacerdote, aquel año no se dio cuenta que hizo una profecía, Claro, que era efectivamente. necesario que uno muriese por el bien de todo Porque el pueblo. todo se iba cumpliendo, Entonces Jesús todo, todo. en su sacrificio, después nosotros en la misa, ¿qué celebramos? Que él carga todos los pecados por eso, y muere por ellos y los destruye con Efectivamente. su muerte. Y Asumiendo ser maldito con eso. exactamente. Jesús se hizo maldición, va a decir San Cuando, como Pablo. usted decía, cuando él es sacrificado fuera de la ciudad, está asumiendo ser maldito, porque está llevando, cargándose todos los Los pecados pecados fuera. nuestros fuera. O sea, tiene ese aspecto que tiene muchísimos aspectos más. Luego está el aspecto de la Pascua, pero en este sentido, el penitencial es muy impresionante, porque luego si hablamos del Cordero Pascual, también estaría bien
pues recordad cómo el Cordero Pascual aparece prefigurado en Abraham con Isaac, porque Isaac es prefigura de Cristo. Y Acordémonos que recibió la orden de Dios de sacrificar a su único hijo Isaac, que era el efectivamente, hijo de la promesa, el Hijo amado, que el hijo amado, el único el hijo, único. o sea, la promesa de que él sería padre de muchos pueblos, Si moría pasaba Isaac, todo a través de él, claro, y Abraham era obedeció. una perplejidad tremenda tener que sacrificar al hijo de la promesa, pero Abraham confió contra toda esperanza y esa frase de Isaac, padre, ¿qué vamos? A ¿Dónde vamos? sacrificarse. ¿Cuál es ¿Qué? la víctima? Padre, y dice, hijo, Dios proveerá el cordero. Ahí, ese cordero que aparece entre las zarzas es el cordero que es Cristo, que luego va a ser Cristo, porque Dios Padre ahí no perdona a su hijo. Claro, o sea, a Isaac, solo para los que no lo conocen el hecho, a Isaac Dios lo perdona cuando Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, viene un ángel y dice, no le hagas daño al niño. Entonces aquí cuentan dos cosas, la obediencia de Abraham y la docilidad y el espíritu sacrificio de Isaac. Bueno, Y ese es un punto de la Pascua, Padre. que también están reunidos en Cristo porque Cristo se sacrifica a sí mismo. Él es dócil como Isaac y valiente como Abraham de darse a sí mismo. Y que fue atado de Y que fue manos, atado, sí, también fue atado. igual que el cordero que habíamos dicho Pascual, que tenía que ser elegido de una cordera mansa, Sí, que no se rebelara, se le ataban las manos. Isaac, como prefigura de Cristo, se le atan las manos y a Cristo por 2 veces le atan las manos camino del pretorio sí. también. Y luego, no solo eso, sino que Isaac, cuando dice Abraham, Dios proveerá el cordero, ese cordero que es imagen de Cristo, ¿no? Y que hemos dicho, y que Dios Padre no le perdona, también es la alegría de Dios, porque Isaac, que es el que dice a su padre, Akedá, átame, que es una palabra, forma parte de lo que es el ritual de Pascua en el Seder, en la liturgia, hay un paso que se llama Akedá, que es que se recuerda esa noche. Bueno, se recuerda la noche de la creación, luego la noche de Abraham, en fin, pues en esa noche Isaac dijo Akedá, átame fuerte que no me resista, porque él sabía. Que iba a tener miedo. Claro, y también en el fondo, claro, es que todo está ahí en una clave tan bonita, tan misteriosa. Sabía que en el fondo no podía revelarse porque era imagen de ese cordero que no se iba a revelar, ¿no? Está ahí diciéndonos un mensaje, ¿no? Impresionante. Y la alegría de Isaac, o sea, la alegría de Isaac era la alegría de Abraham. Cristo, que es el nuevo Isaac, es la alegría de su Padre, de Dios Padre. Es su gozo, su alegría. Precioso. Se gloria cuando Cristo está en la cruz, por eso dice, ha sido glorificado. Sí. Glorifícame, Padre. Es esa Lo he alegría glorificado y lo glorificaré, que dice tiene que Juan. ver con esa alegría inmensa de Dios Padre que ama al Hijo que no se revela. Entonces, para sintetizar, tenemos el cordero, todo parte del sacrificio de Isaac, que no llega a consumarse físicamente, pero que sí se consuma espiritualmente. Que es decir, el Padre y el Hijo Claro, ya han sacrificado, claro, antes de meter el cuchillo, la suerte está echada. claro. Dios, digamos, dispensa el Sangre. sacrificio físico, pero ambos han hecho un sacrificio espiritual Hombre, extraordinario que vamos a recordarlo en la misa. En la claro. misa dice el sacrificio de nuestro padre Abraham. Eso es. O sea, que sea aceptable el sacrificio que te presentamos como fue el sacrificio de nuestro padre Abraham. Bueno, Eso es. en el momento que físicamente Isaac es dispensado de la muerte, aparece un cordero que es sacrificado en su lugar. Este cordero, que ya simboliza a Cristo, como Isaac también simbolizaba a Cristo, va a ser el cordero de la Pascua, el cordero de los sacrificios después del Yom Kippur y de otros sacrificios que van a ser instituidos en la ley, una multitud de sacrificios que después el verdadero cordero de Dios va a llevar a su perfección, una perfección impensable, inesperada, extraordinaria, fuera de serie, Tal cual. en la cruz. ¿De acuerdo? Por tanto, y que va a ser ofrecido sacramentalmente en la última cena. Ahí está. ¿De acuerdo? En la Eucaristía, que la Eucaristía y la cruz son dos misterios Unidos completamente. totalmente unidos, inseparables, como era la Pascua y la rememoración o el memorial de la Pascua. Y como eran el sacrificio y la cena. Exactamente, como era el sacrificio y la cena. Bien, entonces, una vez que hemos visto el cordero y que hemos visto el pan, pues el pan ácimo, yo creo que ya podemos pasar al siguiente tema. No sé, Padre, Luis Carlos, cómo va la situación por ahí. pues si usted nos podría explicar un poco toda la cuestión. Ahora sí, propiamente la última cena, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, o comentarnos un poco, también hay una relación porque usted dijo al inicio que parece que no se comió cordero en la Sí. última cena, parece pan y vino, que en el Génesis está el rey Melquisedec, rey de Salem, eso está en Génesis 14, 18, 24, y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Y parece que fue el primero que ofreció el sacrificio de pan Era el y vino, ¿no? sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Misterio. Melquisedec es un Misterioso, misterio. misterioso, pero también se Misterio. menciona en la misa nuestra Sí, católica. sí. Se menciona Melquisedec, Abraham y Abel. Mira, es Sí, sí. verdad. Interesante. Abel que El también sacrificio ofrece del justo Abel, eso. de nuestro padre Abraham Abraham, y del sumo sacerdote Melquisedec. Melquisedec. Y de hecho en Hebreos 5:10 dice, nuestro Señor es llamado sumo sacerdote según el orden de El Melquisedec. rito de Exactamente. Melquisedec. Y que Melquisedec no ofrecía víctimas sangrientas, Claro. sino pan y vino, porque el vino también tiene que entrar aquí por la sangre de Sí, Jesús. sí. Pero creo que va a entrar ahora justamente que si doña Silvia nos puede explicar probablemente era en la época de Jesús, cómo es hoy más o menos, y cómo era la celebración de la Pascua judaica para entender en qué momento de la Pascua Jesús bendice el pan y bendice la copa del vino. Solo que hay un pequeño paréntesis antes de eso, que es esta famosa discusión tan terrible de cuándo fue la Pascua de Jesús, por tanto, qué día más o menos fue, y si hubo cordero o no hubo cordero. Si ya, por tanto, ya estaban en plena celebración de la Pascua o no estaban. Evidentemente, esto no vamos a perder mucho tiempo en ello porque nadie lo puede definir, o sea, hay que ser muy presuntuoso para después de que tantas personas que han estudiado, especialistas en la Biblia, se han matado, el propio Benedicto XVI toma una posición un poco, nosotros que la admiramos tanto y lo queremos tanto, pero una posición un poco así, no digo confusa, pero poco clara también Poco claro, delante sí. de esto. Pero podemos decir que sí hay indicios y sí es sustentable, aunque claro, no es absolutamente que es así, que no hubo cordero. ¿Por qué? Em, por aquellos que, digamos, se basan sobre todo en el Evangelio de San Juan, por la autoridad de San Juan. A ver, San Juan, el Evangelio de San Juan se le ha adjudicado el ser muy teológico, muy místico y prácticamente que todo lo que cuenta es más simbólico que real e histórico. Últimamente eso se ha desmentido bastante en el ámbito exegético Sí, y sí, ya hoy en día se considera a San Juan como un gran y precisísimo sí. narrador también, Sí, sí, que sí. comprendía el sentido místico y teológico más alto de los Ay, acontecimientos, pero que tenía los pies muy sobre la sí. tierra, Y o no sea, se la cabeza inventaba, en el no se cielo, inventaba nada. exactamente, y que además escribe como un seguidor privilegiado de Jesús. San Mateo llega en determinado momento de la vida pública de Jesús. San Juan Está ahí es el desde el primero que lo principio. conoce Claro. a Jesús. Y por lo visto San Juan, eso lo dice también Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, San Juan era de la estirpe sacerdotal Sí, y por tanto conocía la teología del Antiguo Testamento sobre los sacrificios, muy su bien. valor teológico, más también su valor profético, porque ellos sabían perfectamente que todos esos sacrificios tenían un valor profético hasta que Claro, llegase el verdadero Isaac, claro. que iba a tener que llevarlos a su plenitud. Y por tanto, San Juan conoce todas las fechas, los ritos, los días, y entiende que Jesús está haciendo su Pascua sobre la Pascua judaica para darle pleno sentido, etcétera. Y por tanto, basado en ese presupuesto, ¿qué nos dice San Juan? Bueno, San Juan nos dice, empieza a darnos fechas, curiosamente, cuando Jesús cena con Lázaro, en la víspera del Domingo de Ramos. Ya nos está situando Y nos ya. dice 6 días antes de Pascua. Esto es domingo por la noche, para los judíos es domingo por la noche, ya el lunes. Claro. Por tanto, estamos hablando de que la Pascua era probablemente sábado. Sí, O es porque el clarísimo. 15 de Nisan era sábado, o porque el, eh, o porque el 15 de Nisan era sábado, o porque ya se había establecido la costumbre de que fueran sábado. Creo que esto nadie lo sabe bien ciertamente. O sea, hoy en día los estudiosos del Nuevo Testamento no han tenido elementos para concluir si era el 15 de Nisan, 14 de Nisan, o si era el sábado este de la luna llena. Entonces, Sí, hombre, lo importante es que tenía que ser el 14 de Nisan. Eso es lo importante. Lo que pasa es que es verdad que luego, como hemos dicho, según evolucionó la Pascua y ya claro. no había templo y tal, pues sí que era el primer sábado en la primera luna llena de la primavera. Exactamente. Entonces, si esto es después del exilio post-babilónico, Claro.
perdón, del post-exilio babilónico, entonces probablemente Jesús era así. Bueno, el caso es que San Juan dice claramente, pero varias veces, o sea, lo tenemos por aquí seleccionado, que, o sea, nos dice 6 días antes de la Pascua, ¿vale? Después dice, ¿cuándo cogen a Jesús el jueves por la noche? Porque también por San Lucas y San Juan sabemos que la pasión de Jesús fue un viernes. Sí. Eso es bastante claro en los Sí, además evangelios. San Lucas siempre escribe para los no judíos, para los gentiles. Exactamente. Entonces quiere explicar muy bien para que entiendan esas fiestas, esas Exactamente. fechas, lo dice muy claro. Entonces, viernes. Por tanto, la última cena fue viernes, ya fue viernes, digamos, porque era Claro. jueves por la noche. Claro, Entonces, qué bonito que la Eucaristía y la muerte es el mismo día, sí. por así decir, porque el día judaico, solo para recordar, empieza cuando el último rayito de sol Eso es. despide al último día. Que tiene que ser el mismo día, padre, porque si no, no estaba cumpliendo la Pascua. Exactamente, Y nuestro Señor Jesucristo era un judío, el mejor judío, claro, el que cumplía todos los preceptos. Entonces, si él no hubiera hecho el sacrificio, en el mismo día que estaba celebrando la Pascua, no le habría completado el seder de Pascua. exactamente. Luego no lo habría hecho bien. Exactamente. Y Entonces, eso por es tanto, imposible. de la primera misa, última cena, a la muerte de Jesús, mismo día, Claro, mismo día. mismo día, exactamente. Bien, entonces, al amanecer, entonces, prenden a Jesús jueves por la noche. Y dice, y llevaron a Jesús, este capítulo 18 de San Juan, de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer. Y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y así poder comer la Pascua. Por tanto, la Pascua no había sido. Claro, Había sido la parasceve, el degollamiento de los corderos, pero no había sido El el banquete pascual. el seder. Después, de nuevo, Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús, lo ha flagelado, lo ha coronado. Se sentó en el tribunal en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de preparación de la Pascua, hacia el mediodía. No era la Pascua, o sea, es que San Juan lo deja muy, muy claro, de verdad. Entonces, si no era la Pascua, el cordero que estaba siendo sacrificado no podían comérselo. Claro. Si no se comían un cordero trucho que no era el verdadero. Porque, o sea, Claro. así de que según San Juan, por tanto, se puede decir no había cordero Era él en el la Pascua. cordero. Entonces, y la Pascua se celebraba un sábado y Jesús muere el viernes antes del atardecer, Ujú. A las 3. lo entierran el sábado. Que además de esa hora, padre, era cuando, en la hora que nuestro Jesucristo es crucificado, en el templo era cuando se estaba haciendo el degollamiento de los corderos. Ah, interesante. Impresionante. Es de 3 a 5. Bueno, ¿cómo se dice? De la hora tercia a la hora nona. Sí, de 3 a 6, De que 3 a todavía está el 6, sol, eso es. digamos. Ahí es cuando se estaban degollando. Bueno, entonces nos corregimos, no fue cuando fue al huerto, sino en el momento en que él Sí, estaba en sí, la cruz sí, agonizando, sí. degollaban los corderos. Sí. Más bonito todavía, mucho Eso más es. bonito todavía. Es un lapso aquí, pero bueno, lo corregimos ya. Y por tanto, sabemos, por tanto, que lo que nosotros celebramos hoy en día, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, es muy, muy, muy histórico, Claro. porque la cena sí fue jueves por la noche, que ya era viernes para los judíos. La muerte fue el viernes durante el día. Tanto es que la Pascua era el sábado, que María Magdalena no estaba en el túmulo cuando le entierran, Claro. Y que es la noche de Pascua, Claro, antes propiamente de la cena de Pascua, y no vuelve sino hasta el domingo por la mañana, porque respeta ese sábado. claro, Ella, que era la que amaba más a nuestro Señor y tal, ese día no claro. aparece. Aparece. Porque es que si la veían circulando por ahí también podía ser objeto de castigo, porque Claro. guardar el sábado, acordémonos que para algunos rabinos en aquella época estaba por encima del mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Sí. Y sobre todo lo que usted dice, podían, pues eso, apedrearla o hacerle cualquier cosa así, porque Por tanto, está eran... clarísimo que la última cena, en principio, fue antes de la Pascua, según San Juan, no había cordero, porque el cordero era él. Ahora, el detalle que usted nos decía, que cuando se estaba de viaje, ¿no? ¿Cómo era la cosa? Eso es muy bonito, sí, porque claro, hay que tener en cuenta que la Pascua era una fiesta que tenían que celebrar todo judío que se considerara judío, tenía que celebrarla sí o sí o sí. O sea, no había opción a no. Si no, no eras judío.
Entonces tenían, claro, había veces pues que había imposibilidad, ¿no? De hacer de llevar el cordero, de llevarlo al templo, tal y cual. Entonces la Misná, que es, digamos así, el código legal, ¿no? El que establece las leyes del pueblo judío en función de la escritura y de la tradición, dice que si una familia tiene que salir de viaje por un motivo importante tal y no pueden ir a sacrificar el cordero, bueno, podían cumplir con el precepto de celebrar la Pascua. Si hacían todo el resto, todo el seder, sin cordero, entonces ponían una pata de pollo, solía ser una pata de pollo asada, que simbolizaba el cordero. Y era lícito, o sea, se había cumplido el precepto, se había hecho bien. Como Jesús estaba de viaje porque llegó Ah, su momento de eso es pasar del mundo al otro, al Padre. claro, estaba de viaje, Entonces creo que estaba de viaje, entonces, y además claro, que realmente mucho más que eso es que Él era el Cordero. exactamente, Porque Él va a decir, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Luego, se comía el Cordero en la Pascua judaica, en la Pascua cristiana, se claro, come el cuerpo de Cristo, que es el verdadero Cordero de Dios. Tomad y exactamente. bebed, esta es mi sangre, que no, de la nueva alianza y tal. Pero bueno, lo de la sangre y tal, usted ahora ya le pasamos a usted el micrófono, por así decir, para que usted pueda explicarnos cómo es la secuencia de de la cena pascual, cómo probablemente celebró Jesús y en qué momentos Jesús sustituye y sublima, o más que sustituir, lleva a su plenitud en la propia Pascua judaica con un sentido sorprendente, extraordinario, que es la Pascua que nosotros, católicos, podemos celebrar plenamente, porque los protestantes que no creen en la presencia real Claro, no tienen la Pascua. que no tienen. eh, Es que, Padre, lo impresionante, lo que sí se sabe es que nuestro Señor Jesucristo celebraba todas las fiestas y las celebraba como hay que celebrarlas. Él no se saltaba ningún precepto, porque Él ya lo dice, yo no vengo a abolir la ley, vengo a A cumplirla y a darle la darle plenitud. plenitud. Eso. Y eso es lo que hace con esta última Pascua. Él tantos años habría celebrado la Pascua nuestro Señor Jesucristo desde niño, ¿no? Y la sabía de memoria, la conocía perfectamente. Y la Pascua, como hemos dicho al principio, es una liturgia que tiene un seder y que tiene un orden. Y son unos pasos, son hasta 15 pasos los que se van dando, ¿no? Quizá a lo mejor, si usted quiere que los diga, pero igual es demasiado extenso, pero fundamentalmente es una fiesta en la que se hace presente el acontecimiento más grande de la historia de la salvación, que es la liberación de Egipto. Pero de los 15 pasos. Sí, bueno, Porque yo creo que ahí, ¿qué pasa? Que vale, vamos a vale, ver vale. también, porque la gente no entiende el lavapiés que pinta ahí. Claro, ¿Por qué San Juan es puso el muy interesante, lavapiés? claro. Justo, bueno, porque el lavapiés es muy bonito, porque a ver si lo creo que he Es que seleccionado el trecho aquí. el lavapiés es la purificación. Ustedes Entonces, saben que los judíos Jesús, se con lo que usted ha dicho del Éxodo, ¿no? Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, esto recuerda el hecho de que los egipcios, antes de que Israel saliera en el Éxodo, les dan todo el oro, toda la plata, entonces ponen sus Claro, riquezas claro, egipcias en exactamente, manos de Israel. Aquí ya no es Israel, es el Padre. exactamente. Sabiendo que el Padre ha puesto todo en sus manos, por tanto, él ya ha despojado al demonio de todo el poder que tenía, porque ya lo tiene él todo el poder. Eso es, La clarísimo. famosa parábola de que cuando viene un hombre más fuerte, te ata y roba el botín. O sea, nuestro Señor va como que a recuperar lo que el demonio había robado, que somos nosotros, nuestras almas, por el pecado y por todo eso. Entonces, cuando el Padre había puesto todo en sus manos, recuerda, por tanto, el Éxodo, Claro, interesantísimo, interesantísimo. que venía de Dios y que a Dios volvía, se levanta de la cena. Ya están en la cena, ¿eh? Sí. O sea, como que hay un giro aquí en la cena. Se Muy quita el importante, un manto, giro muy importante. tomando la toalla se la ciñe, luego echa el agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. ¿Y esto por qué? Bueno, era un paso, era un paso litúrgico dentro de la celebración de la Pascua que digamos así, el esclavo o el más pequeño hacía una purificación. O sea, ellos hacen purificaciones para todo, los judíos, ¿no? Para todo lo que tenga que ver con sagrado, se tienen que lavar las manos, se tienen que lavar los pies, o sea, hay muchas purificaciones y esto formaba parte de una purificación que había que hacer, un precepto, ¿no? Que había que hacer en la cena, porque la cena, como decimos, son 15 pasos que los protagonistas principales son el pan y el vino, y esas purificaciones se hacen una al principio de la cena, que la hace el padre, se bendice la primera copa con el vino. Interesante también decir que de las 4 copas que tiene la Pascua, todas es de vino tinto y llevan una gorrita de agua. ¿Qué le parece?
O Interesante. sea, una gotita de agua. Sabemos que en la época de Jesús se mezclaba el vino con el agua porque el vino era muy Era muy fuerte, fuerte. quería ser Sí, pero aquello lo de la gotita de agua, impresionante, a mí impresionante. me pareció, de verdad, o Sí, sea, es porque que como hasta... sabemos, en la misa católica, solo para recordar a todos, porque muchos de igual no se acuerdan, el sacerdote echa vino y echa el agua. Es El agua tiene un impresionante. simbolismo lindísimo que es, digamos, la participación de la iglesia, de los fieles en el sacrificio de Cristo, que toda la iglesia unida a Jesús padeciente es como que el cuerpo de Jesús místico padeciente y tiene un valor redentor. Esto lo va a decir Juan Pablo II en la Salvifici Doloris oficial, pero vamos, era doctrina tradicional de Pues la iglesia. padre, todo el pueblo participa del sacrificio de Cristo y en la Pascua, toda la familia que la está celebrando, el padre que la bendice, echa la gotita de agua, tiene que pasarla a todos los comensales, a todos, y además se coge cada uno y ¡pa! Y se echa como, Un chorrito, sí, del cáliz. Y todas están participando, es impresionante. impresionante. Igual que usted decía, ¿no? Impresionante. Son Entonces, símbolos de lo que Jesús vino a instituir. Infelizmente, alguna parte de la tradición judaica no acompañó ese cambio. claro, Algunos judíos sí acompañaron, los apóstoles eran judíos, Nuestra Señora también, también, y acompañaron esa plenitud de la claro. antigua ley. Sí que hay realmente en lo que, o sea, lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo con todo lo que usted decía es cumple completamente con el Seder Pascual, solo que, digamos, deja como interrumpida, o sea, cuando Él sale hacia el huerto de los olivos, Él había hecho todo el ritual, había hecho la bendición de la primera copa, habían buscado el matzah, que es el pan ácimo, Ácimo. habían tomado el pan de las hierbas amargas, importante, una cosa que me parecía súper bonita. Cuando nuestro Señor Jesucristo moja el bocado en el plato y se lo da a Judas, vale, eso no era un plato que aparece por ahí así, pum, aparece un plato y moja. No, hay un plato de Pascua y en ese plato está establecido qué alimentos debe haber. Cada alimento es un símbolo que simboliza una cosa. Y con digamos así, el hisopo, es que son tantos símbolos que uno no acabaría. O sea, el hisopo con el que luego se moja nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Sí, es que le el dan mismo vinagre. hisopo, bueno, es el hisopo que es la misma planta que se utilizaba cuando el pueblo sale de Egipto para empezar el éxodo y las jambas de las puertas se rocían con la sangre con el hisopo, ¿vale? Ya. Pero es que los El alimentos, hisopo hace de pincel. hay un La paso, planta que hace eso como que es. de pincel se impregna en el asa y se... Eso. Pero es que hay un paso en la Pascua que es que el padre de familia moja el jaroset, que son las hierbas amargas y manzana con frutos secos y miel, ¿vale? Y tiene que mojar el pan en eso y darlo a comer, ¿vale? Ah, Entonces es impresionante ese gesto que nosotros pensamos, bueno, pues se lo le da a Judas un bocado. Oh, perdona, no. Es que está cumpliendo el ritual. completamente, pero además, ese es un gesto de un amor y una intimidad enorme, porque el padre cuando se lo da al hijo a comer, y normalmente en la cena de Pascua, es un gesto de un cariño y de o sea, no sé, una confianza, de una ternura, dando el padre el bocado al hijo, se lo moja a él y se lo da. Ah, Súper pero por bonito. lo tanto Por eso lo que hace no le da Judas, la Eucaristía como algunos a veces no, erróneamente no, no, piensan, no ¿no? le, no le da. Sí, Aún claro. no está en ese paso del ceder, de los 15 Interesante. pasos que tiene. Pero es impresionante porque Judas sabía perfectamente lo que le estaba dando. Oye, y cuando dicen algunos intérpretes que al mojar en las hierbas amargas, o sea, ahí está prefigurado la amargura de nuestros, que es la amargura de lo que pasaron en Egipto, es la La amargura amargura de la traición. De Cristo, Traicionado. viendo Porque él va cómo a decir antes, ¿no? Cristo se turbó, dice San Juan, y dice, uno de vosotros me va a traicionar. le dolía en el alma, Entonces por eso le da el pan mojado en la hierba amarga. amarga. Yo pensé que Dios Padre pensó en poner hierbas amargas No para sé, que cuando su Hijo se encarnase pudiese eso simbolizar la amargura del pecado ¿a que sí? de los pecadores contra él. Y el tener que tomar en esa Pascua la hierba amarga es como que tener que asumir el pecado, Totalmente, ¿no? La amargura del pecado sobre sí. Y ahí, exactamente. bueno, cuando Judas tomó ese bocado, Satanás entró en él y Efectivamente. Y ahí Judas sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ahí él sale y el Evangelio dice, no, era noche. Era noche. Ahí está. Y ahí Judas sabía que nuestro Señor se lo estaba dando también con esa última oportunidad Sí, de te quiero. O sea, te amo sí. Y tanto, como él rechazó, él pero lo dice, bueno, rechazó. entonces lo que vas a hacer, Ahora hazlo ya pronto. se acabó.
Claro. Entonces, como decíamos, ahí hay o sea, él toma, nuestro Señor Jesucristo parece que bebe la tercera copa, que es la copa de la redención, una vez que instituye la Eucaristía, pero ahí sale y se va. Y dice, no, yo no volveré a beber más del fruto de la vid hasta que esté en el reino de mi Padre, ¿verdad? Dice Creo eso. que es así, ¿no? Entonces, cuando va camino al Calvario, ahí le ofrecen una copa de vino, ¿vale? Que nuestro Señor la va a probar, pero al ver que es vino, no la bebe. Y cuando llega al Calvario, al Gólgota, en la crucifixión, falta la cuarta copa para completar la Pascua. Si no, no la hubiera completado. Falta una, la última. Entonces, esa cuarta copa es, lo que lo tengo que decir bien, es la copa de la bendición, ¿vale? Es la última, la final. Es cuando luego cantan el gran jalel, que es la alabanza. Entonces, cuando le ofrecen el vinagre, que también hay que pensar que el vinagre en la época de nuestro Señor Jesucristo, en el siglo I, no era un vinagre como el nuestro de la ensalada de ahora, no era eso, ni tenía esa connotación. El vinagre era un vino que se tomaba, era un vino más fuerte, como un poco eso, un poco ácido, que se tomaba para aliviar del calor, que se daba muchas veces a los proscritos, a los condenados, como para, no sé, aliviar un poco, ¿no? Consolarlos. Consolarlos ese sufrimiento. Y entonces ahí nuestro Señor Jesucristo lo bebe. Lo bebe y dice, todo se ha cumplido. Qué impresionante, qué bonito. Pero todo se ha cumplido, no es solo que se ha cumplido toda la escritura y toda la profecía del cuarto canto del siervo de Yahvé, de Isaías, que lo va describiendo, por supuesto. Se ha cumplido todo el Seder. Todo el ceremonial. El Seder, sí, toda la liturgia La de la liturgia. Pascua, de la última Pascua judía y la primera Pascua cristiana. Interesante. La gran Pascua, el verdadero éxodo, la verdadera Pascua. Bueno, es que es algo, es verdad. Impresionante. Si muy aquí bonito. podíamos estar. Sí, muy bonito, muy bonito. Dios mío, es maravilloso todo Es lo que. muy maravilloso, muy, muy Muy bonito. maravilloso. Tenemos, usted también decía, ¿no? Con relación, volviendo un poquito hacia atrás, pero que no nos hemos saltado ese detalle que usted resaltaba, me parece precioso, que justamente cuando Jesús le lava los pies a los apóstoles, ya no es el esclavo, sino él mismo el que lo hace, porque él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Ahí está. Instituye el verdadero orden del universo, que es jerárquico, porque él dice, también va a decir en el contexto de la última cena, me llamáis Señor y hacéis bien porque lo soy. Eso es. O sea, la jerarquía está salvada. Claro. Pero él crea una jerarquía por la cual, a medida que la persona está más arriba, es más esclava que los que están abajo, sin perder su dignidad y su autoridad. Claro. Entonces, el Papa, siervo de los siervos de Dios. Claro. O sea, el Papa sí, está en el Vaticano y todo, pero su misión es de vivir totalmente entregado para los demás, totalmente olvidado de sí mismo en un estado de sacrificio continuo. Claro. Esa es la misión del Papa. Entonces, como que el orden del universo, que es jerárquico, pero no es estamental, sino que es una jerarquía totalmente unida porque los que están arriba quieren servir a los que están abajo, los que están abajo quieren servir a los que están arriba. El orden del universo se cierra en eso, servíos unos a otros por amor, como dice San Pablo en Efesios. Y que los Entonces, fariseos habían destruido ese orden, porque ellos habían hecho lo contrario a lo que Dios había establecido. Se habían colocado en la jerarquía, pero escandalizaban a los pequeños, no servían y encima eran unos hipócritas. exactamente, eran Entonces, tiranos claro, y querían habían solo ser servidos y no servir. eso es, Y nuestro Señor establece el verdadero orden del universo. eso Es es, jerárquico, eso es. pero es de esclavitud, es de servicio, y Con la caridad la que se autoridad desde el manifiesta, amor, ¿no? la caridad que se manifiesta en el servicio del amor. Entonces, como que él hace, bueno, el rito pascual, pero ya elevado a su máxima expresión. Eso es. Pero que todo el mundo sepa que él no se saltó ni una coma. No, 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 fue el judío, como usted dice, más preciso de todos los Lo judíos. cumplió a la perfección y Bueno, lo engrandeció. ¿No? bueno, entonces háblenos un poco de las copas que se servían en la Pues cena. sí. Bueno, lo primero que tenemos es que en el Seder de la Pascua hemos dicho que es muy importante que el pueblo hace un memorial del acontecimiento más grande de la historia sagrada, ¿no? De cómo Dios se comunicó y cómo salvó a su pueblo. Entonces tienen una primera copa de las 4 que hay, que es la que recuerda sobre todo lo que fue la aflicción en Egipto, la salida de Egipto. Entonces el vino tiene un componente siempre de fiesta, de alegría, también hace referencia a la sangre también, ¿no? Y a la vida. Y a la vida sobre Sí. todo, ¿no? A la vida, porque la sangre también estaría bien que lo recordáramos. En el pueblo de Israel la sangre es la vida. O sea, la vida se transmite a través de la sangre. Por eso ellos, por ejemplo, tienen el precepto de que no pueden mezclar carne con sangre, porque si comen sangre están comiendo la vida.
aunque el animal esté muerto. O sea, que eso es muy impresionante. Sí. Es tan sagrada, ¿no? Entonces, por eso es tan impresionante que nuestro Señor Jesucristo hable de beber su sangre. Claro, porque era lo contrario de... ¿Por qué? Porque justamente participar de la vida de Él, para Claro, tener la vida de Él en nosotros. por eso se entiende perfectamente que diga, el que bebe mi sangre, ¿no? Tiene la vida, Vida sí. eterna. Si que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida en sí, dice el capítulo 6 de San Juan. Y el que la bebe, o sea, de eso no lo dice. Tiene la vida eterna. Eso. Es tan bonito que yo creo que... Sí, padre. Mientras estaba hablando, yo voy buscando aquí el capítulo Vale. 6. Es que ese tema de la sangre es preciosísimo, porque beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo, madre mía, es que es beber eso, su propia vida. Exactamente. Su propia vida. O sea, es que además la información de saber Eso es. que la sangre... Perdón. Dime, padre. Jesús les dijo, en verdad, primero les habla del cuerpo que es alimento, y ellos ya se escandalizan. Esto es. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Va a participar conmigo de ese éxodo, ¿no? Eso Porque es. lo que usted viene diciendo también, la última cena es el éxodo de Jesús. Tal cual. Todo el éxodo del pueblo de Israel fue una prefigura para que se entendiese mejor la última cena, que era Claro. el paso de Jesús del mundo al Padre y detrás de él abriéndonos el camino a todos nosotros, como Moisés, por así Claro, decirlo. y además en el éxodo original les da Dios el alimento para que puedan pasar todos esos 40 años y cuando llegan a la tierra prometida cesa, el alimento cesa. César. Y nuestro Señor Jesucristo nos da para este éxodo la Eucaristía Sí. y cuando llegue el reino de María no, pero cuando llegue el cielo, Sí. cesará bien. ese alimento. El que come mi carne y bebe mi sangre está en... no, ¿cómo es? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Esto es Esto la es- mutua inherencia de Jesús en nosotros y nosotros en Jesús, por el sacramento del amor, porque es el amor Claro. lo que hace que el amante esté en el amado y viceversa, ¿no? Exactamente. La mutua inherencia. Eso es. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Ujú. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Por tanto, aquí está, el discurso del pan es ese y lo que dice de la sangre es lo que dice de su sangre, que es verdadera bebida, que da la vida, que tiene que beberla para poder vivir. O sea, es algo muy significativo. Efectivamente. Y entonces, esta sería la tercera copa, porque hemos dicho que la primera copa que toma el padre, el Rosa Seder, o sea, el jefe de la familia, el presidente, que también es muy bonito padre, porque la Pascua, el padre era el que hacía todo el ritual con sus hijos, con la familia, tal, y nuestro Señor Jesucristo cuando celebra esta última Pascua o primera, él se lleva a los discípulos. No la celebra con sus primos, bueno, algunos eran sus primos, pero no con sus primos. O sea, está diciendo que la familia espiritual está por encima de la familia carnal. Exactamente. Y que sí. cuando él dice, mi familia es los que hacen... La voluntad de Dios y la ponen en práctica. Entonces él hace de jefe de la familia con los Qué bonito, apóstoles. qué bello. Por supuesto, la Santísima Virgen estaba retirada más aparte, pero ella estaba ahí viéndolo todo, viviendo, y algunos también discípulos, ¿no? Claro. Que estaban en el Debía haber, cenáculo. incluso debían haber parientes, pero no en calidad de parientes, sino en No. calidad de discípulos. Exactamente, de No estaban ahí seguidores. porque eran parientes, Eso. estaban aquí porque habían adherido a él con la fe. Porque le habían Entonces creído. se habían hecho discípulos. Exactamente. Y además parece ser que nuestro Señor, al principio, cuando comienza con la primera copa, están recostados, porque ustedes saben, tomaban la Pascua, los alimentos los tomaban recostados como señal de libertad, de que ya no eran esclavos, porque los reyes eran los que se recostaban para comer. Entonces ellos tomaban la Pascua recostados como símbolo de que ya no eran esclavos, ya habían pasado de la esclavitud a la libertad. Por eso se dice que San Juan estaba recostado sobre el corazón de Jesús, porque estaban en esa posición, marcando claramente, es que todos los detalles estaban hechos todos, marcando claramente que eran señores, que no eran esclavos. Qué bonito.
Y antes de salir, parece ser que nuestro Señor preparó la última mesa. Hay una última mesa en la Pascua, que es la que se prepara cuando ya se ha buscado lo que llamamos, los niños buscan esa levadura y se les da un premio cuando encuentran el jaroset, no, jaroset no se llama, bueno, no me sale ahora la palabra, pero es un trocito de pan que se ha escondido, que cuando lo encuentra el niño le dan un premio, le suelen dar un Ah, premio. no me diga que de ahí vienen los huevos de Pascua. No me diga Pues usted. puede Ah, qué ser, interesante. ¿Qué es eso? podría ser, tal vez. Bueno, pues ahí he preparado otra mesa que ya no era una mesa baja para comer recostados, era para comer sentados. Y el presidente estaba de pie. Y de ahí puede ser que venga el altar de la Eucaristía también. Ah, interesante ese detalle. Me parece súper bonito. O sea, el que presidía se ponía de pie. Se ponía de pie el padre y la mesa ya tenía altura, ya no era una mesita Ah. baja para estar recostados. sino para estar- Interesante. y eso me parece que a lo Muy mejor bonito, muy puede- acertado. puede ser. Y entonces, estábamos diciendo eso, que en esa tercera copa, cuando nuestro Señor se levanta y se va, es muy importante saber que hasta ahí había celebrado la copa de la aflicción, que hace la primera bendición, que es la que hace el Padre con la primera copa, la segunda copa, la copa de la aflicción, la tercera, la de la redención, y la cuarta, que es la que bebería, hemos De la dicho, bendición. es la de la bendición. ¿La segunda cuál era que se me ha pasado? Perdón. La de la aflicción, creo que he dicho, o a ver si me equivoco. Segunda copa, sí, la del dolor, la copa del dolor, Impresionante. la copa del dolor, de la aflicción. O sea, él toma la primera copa, la segunda que es la del dolor y en la tercera que es la de la redención, ¿es eso? Exactamente. Ahí consagra. Ahí hace un quiebro que todos, claro, se quedan